predicando el Evangelio del reino de Dios. Para eso fue que Jesús vino a la tierra. Él, cuando empieza su ministerio, empieza diciendo estas palabras, que Él ha venido a predicar el Evangelio del reino de Dios. Para nosotros es necesario, es fundamental, primordial, conocer ese Evangelio del reino de Dios. Y tú me vas a decir, bueno, y después de tantos años que llevo viniendo a la iglesia, me dices que me levanté esta mañana y madrugué a las 10, que siempre venimos a las 11, por la pandemia, que hacemos 2 cultos y que estamos separados por núcleos familiares, o individuales o por núcleos familiares, y me dices que tengo que conocer el Evangelio del reino de Dios. Pues sí, necesitamos conocer el Evangelio del reino de Dios. Yo quisiera empezar en esta mañana pidiendo perdón por todas las veces que me he equivocado cuando he interpretado unas escrituras con un sentido erróneo. Cada vez que me acerco a las escrituras y el Señor pues ilumina un poco más mi alma, me da temor de compartir la palabra, ¿verdad? Porque veo la gran necesidad que tengo de conocerle más, de conocer su plan, de conocer su palabra, de ser iluminado por su Espíritu Santo. Y más de una vez me habré equivocado. Y yo te pido que si me he equivocado en algo, me lo digas. Me digas, hermano, eso no es correcto lo que tú has compartido. Este domingo estábamos aquí, este domingo estábamos bautizando a los hermanos y yo dije algo y después estaba en casa y me di cuenta de que lo que yo dije no tiene base bíblica, no tiene un versículo que lo avale. Cuando yo dije que cuando los hermanos creen en el Evangelio y bueno, nosotros de manera prudencial les dejamos un tiempo para ver si ellos han sido transformados por la palabra y yo digo eso porque es lo que he vivido y es sano, pero aquí no, la Biblia no dice. La Biblia habla de frutos dignos de arrepentimiento. Y me asaltó el pasaje donde Felipe, el Espíritu Santo lo lleva donde está el eunuco, ¿no? ¿De qué conocía Felipe al eunuco? ¿A dónde se iba el eunuco? Se iba a su casa y el Espíritu Santo lo llevó y le hizo ver la necesidad de este hombre. Este hombre estaba buscando al Señor. Y ahí vestiditos de blanco, que la Biblia nos dice que tenemos que estar vestiditos de blanco, ya estaremos vestiditos de blanco arriba. Y todos vestiditos de blanco y diciendo lo que digo. Por eso os pido perdón por las veces que me equivocaré. Así es que de ahora en adelante intentaré hablar menos. ¿Me voy a caer? ¿Quieres que lo eche para atrás? Un palmo. ¿Así está bien? Así. Dice que en la multitud de consejos está la sabiduría. Ya no sé ni lo que estaba diciendo. Ahora estoy un palmo para atrás, pero no tengo... Hablaré lo más despacio posible, eso estaba diciendo, y lo que intentaré hablar lo que convenga. Ahora he puesto el punto de mira en que toda palabra que va a salir de mi boca va a estar examinándose ahí a ver, ahí dónde está, y cuando termine, pues sí, tú vienes y me dices. El tiempo de Jesús cuando Él empieza su ministerio, Marcos 1, el versículo
14 y 15, Marcos 1, 14 y 15, porque nosotros tenemos, yo hablé de la semana pasada de estos, en Israel cuando es deportada a Babilonia y los asirios la empiezan a poblar, se mezclaron los pueblos que llegaron, se mezclaron con los que quedaron en Israel y llegaron a un punto que dice que ellos temían a Dios y honraban a sus dioses, ¿recuerdas? Temían a Dios y honraban a sus dioses. Y yo dije que de alguna manera a nosotros nos pasa, ¿no? Cuando nosotros conocemos el Evangelio, somos convertidos al Evangelio, nosotros de Dios conocemos bien poco y tememos a Dios y honramos aún a nuestros dioses porque aún no ha habido una consagración. Y creo que es así el proceso en nosotros. Pero el pueblo de Israel estaba esperando al Mesías. Cuando Jesús irrumpe, el pueblo de Israel llevaba ya 400 años sin voz profética, en silencio. Pero los profetas habían anunciado la venida de Jesucristo. Moisés había anunciado la venida de Jesucristo. Y entiendo de que es importante, necesario, vital que nosotros conozcamos el contexto en el que estamos viviendo, el contexto social, para que el Evangelio pueda ser en nosotros el efecto necesario, el efecto para el cual ha sido enviado por Jesucristo, ha sido enviado por Dios por medio de Jesucristo. Dice el versículo 14 de Marcos 1, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido. Muchos estaban esperando la llegada del Mesías y muchos, dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. No esperaban que él entrase en Jerusalén montado en un pollino y sin ser alguien que viniese a derrotar el yugo de los romanos. Ellos estaban esperando un Mesías libertador en lo natural. Y hay una gran necesidad de conocer. El tiempo se ha cumplido. Ya no hay que esperar más. Jesús cuando irrumpe en su realidad está diciendo, ya no hay que esperar más. Y para nosotros el tiempo se ha cumplido. Ahora necesitamos saber cuál es el tiempo en el que estamos nosotros viviendo. Y para eso tenemos que ser sinceros con nosotros mismos. Si os pido perdón en un principio por las veces que me he equivocado, es por la gran necesidad que tengo de conocer más profundamente el mensaje del Evangelio. Y tú dirás, ahora a estas alturas, ¿y qué haces ahí arriba? Cada día necesito conocerle más a Él. Cada día necesito conocer más el contexto en el que yo personalmente estoy viviendo, de cómo estoy aplicando el Evangelio, que la iluminación del Evangelio que hay en mí, cómo la estoy aplicando a mi vida cotidiana, real, de cada día. Para ellos estuvieron, como acabo de decir, 400 años, pero ya ha llegado el tiempo de salvación. Dice 2 Corintios 6, 2, en tiempo aceptable te he oído y en días de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. Aquí y ahora. Es aquí y ahora también el tiempo aceptable. Y es aquí y ahora el día de salvación. Ya no hay que esperar más. ¿De qué tenemos que ser salvos? Ellos estaban esperando al Mesías, el libertador. Pero es que yo cuando conocí el Evangelio no era ni siquiera consciente de que era esclavo. No era consciente de mi estado espiritual. No era consciente de lo muerto que estaba, de lo lejos que estaba
de la voluntad de Dios, de su presencia, no de sus planes, porque en el corazón de Dios siempre hemos tenido y tendremos ese propósito de plan. Dios tiene para cada una de nuestras vidas un plan y un propósito, pero cuando estamos alejados nosotros no somos conscientes. Y aquí dice, el tiempo se ha cumplido y ahora hermano, es tiempo de ¿qué? Es tiempo de conocerle a Él de una manera más profunda. A veces vivimos en periodos de nuestra vida en que nos conformamos con los aperitivos. Cuando hay un primer plato y un segundo plato y hay un postre, hay un menú completo y nos conformamos con un aperitivo, una aceitunita de un salmo o un quesito de Proverbios o por ahí un canapé del Evangelio de Juan. Y con poquito, con un aperitivito, nos vamos andando. Ahora es tiempo, el tiempo se ha cumplido y ahora es tiempo de conocer cuál es el contexto en el que estoy viviendo, el contexto espiritual, en el contexto social también. Jesús vivía en un contexto social bien difícil, bien complicado. Si estudiamos el contexto social en el que Jesús irrumpe en el pueblo de Israel, no sé si sería hasta peor que el que estamos viviendo ahora nosotros. No era fácil en el tiempo de Jesús. Después dice el versículo 15, y el reino de Dios se ha acercado. Hay una consumación del reino de Dios cuando Jesucristo vuelva por segunda vez. Pero el reino de Dios se ha acercado. Vámonos a Mateo, capítulo 12. Donde Jesús declara con toda firmeza de que el reino de Dios se ha acercado. 12:25. Dice, sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, de los fariseos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Si yo echo fuera los demonios por Beelzebú, porque decían que por Beelzebú echaba los demonios. Dice, si yo echo fuera los demonios por Beelzebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo, versículo 28, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. El reino de Dios se consumará cuando Jesucristo vuelva por segunda vez, pero el reino de Dios ya ha llegado. Es decir, el tiempo se ha cumplido. ¿Cuál es el tiempo? Ya ahora, hoy es día de salvación. Hoy es día de salvación. Hoy es día de acercarnos a Dios y conocerlo de una manera aún más profunda de la que lo conocemos. Yo no sé cuán satisfecho estás de la relación que tienes con Dios. Pero es tiempo de profundizar. El reino de Dios se ha acercado, pero ¿quiénes pueden entrar? ¿Quiénes entran en el reino de Dios? Vámonos a Juan. Ahí encontramos una conversación que tiene Jesús, Juan capítulo 3. Hay una conversación que tiene Jesús con Nicodemo. Versículo 1. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar
en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles, Nicodemo, de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene, ni sabes a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Y este hombre estaba contestando con su alma, con lo más profundo, así como vimos antes los fariseos como venían a tentar a Jesús y a hablar mal de él, diciendo de que echaba a los demonios por Belcebú. Este hombre que era de los mismos fariseos era un hombre sincero, era un hombre que amaba a Dios y quería conocer realmente los secretos. ¿Cuánto tiempo llevaría este hombre estudiando las Escrituras desde pequeñito? Siendo instruido con las Escrituras, conociendo las Escrituras, memorizando las Escrituras. Y se encuentra con Jesús que irrumpe en su realidad y él tiene el valor, bueno, viene de noche, pero tiene el valor de venir y de interrogar a Jesús, quiero saber más. Dice, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tu maestro de Israel y no sabes esto? Pero Jesús no lo estaba humillando, todo lo contrario, le estaba haciendo ver la necesidad que tenía de que su alma fuese iluminada aún más profundamente por la palabra. De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Mira, Nicodemo, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, y que está en el cielo, le está hablando de él. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, hablando de la crucifixión ahora que iba a acontecer, para que todo aquel que en él cree no se pierda, Nicodemo, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, Nicodemo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, le repite, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y el mensaje del Evangelio no es un mensaje de condenación, es un mensaje de salvación. Sí, es un mensaje objetivo, es un mensaje que viene iluminando lo más profundo de nuestra alma. Pero es un mensaje de esperanza. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, Nicodemo, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Sí, Nicodemo. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Se esconden, es decir, el alma no regenerada se esconde de la presencia de Dios, de los preceptos de Dios, de lo que Dios ha establecido, argumentando y posicionándose desde su comodidad. Y esta es la condenación que vino al mundo, que los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Tremenda conversación que tiene Nicodemo con Jesús. Después vemos al final de los días de Jesús en la tierra como Nicodemo honra a Jesús. Él, estando en la posición en la que estaba dentro del grupo de los fariseos, al final Nicodemo honra a Jesús. Así es que, ¿quiénes entran a este reino que se ha acercado? Entran los que nacen de nuevo. Pero, ¿cómo llegamos a nacer de nuevo? Llegamos a nacer de nuevo porque hay una convicción en nosotros que por nosotros mismos no podemos entrar. Yo no sé si tú estás de acuerdo.
le testificaba a un hermano evangelista 100%. Todos tenemos que testificar, pero este hermano no puede callar ni debajo del agua. Y testificaba a alguien y este alguien quedó tan encandilado por las palabras que le decía, que le dijo algo así como, yo quisiera ser como tú, yo quisiera. Y él le dijo, si tú entraras dentro de mí, te daría asco. Le dijo, ¡wow! Me impactó, ¿sabes? Lo estaba ubicando. Le estaba diciendo, yo lo que te estoy hablando, te lo hablo por la gracia de Dios. Yo soy lo que soy por la gracia de Dios. Pero yo sin esa gracia, yo sin su presencia, soy eso. No califico. Y se lo expresó de tal manera que a Jesús no se asusta con nuestros pensamientos. Iba a traer, tengo un gorro en casa, se me olvidó, tengo un gorro que pude hacer, tengo un compañero que le gusta la tecnología y me hizo un gorro, y entonces tú te lo pones y en la pantalla salen los pensamientos que tienes. Tú te pones el gorro y en la pantalla salen los pensamientos. Claro, lo probé solamente 30 segundos y me lo quité. Estaba mi familia delante, digo, Dios mío. Los que saben que no pueden entrar por sí mismos. Vamos a leer otra historia. Lucas 18, versículo 9. Lucas 18, 9. Y unos que confiaban en sí mismos como justos, estamos pensando en quiénes pueden entrar a este reino que se ha acercado. Y unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Es tremendo, ¿eh? Este versículo es para abrirlo, este melón es para coger, abrirlo y despiezarlo bien. Unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Tremendo. Estaba Dios, los arcángeles y después estaba este hombre. Más o menos. Mas el publicano, estando de lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Dice Jesús, os digo que este descendió a casa justificado en lugar del otro, antes que el otro. Sí, el publicano se fue a casa justificado. Dice, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Este es el fariseo dice que estaba en pie, satisfecho de sí mismo. Dice, ¿con quién oraba? ¿A quién lo oraba? Quiero que me lo diga. ¿Con quién? Consigo mismo. Un éxito, un culto de oración tremendo. Oraba consigo, a ver, claro, así, pues ya está todo hecho. Oraba consigo mismo. Y él pensaba que no era como los demás. Este precisamente no va a ser de los que entren. Este precisamente no va a ser de los que entren al reino. Sin embargo, el publicano estaba lejos, con la mirada baja, reconociendo su condición y clamando por la misericordia de Dios. ¿Cómo es que tenemos que bautizar? Dice, hombre, en agua, ya lo sé. Cuando la persona tiene esa revelación, cuando es iluminada su alma y sabe
la necesidad que tiene y reconoce y sabe la condición. ¿Y por qué te quiere bautizar? Porque conozco mi condición de perdido y sé quién es Jesucristo, que murió por mí y me salvó. Y quiero servirle y quiero seguirle y quiero conocerle y quiero que me ayuden a conocerlo. Y por eso quiero cerrar el ciclo de la salvación. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Pero lo quiero ya. ¿Y qué pasará? Que temerá a Dios y honrará a sus dioses, porque todavía no ha habido una consagración. Pero ese fruto de arrepentimiento, de decir, yo quiero seguir a Jesucristo. No la duda de, bueno, sí, yo en la iglesia hice los cursillos y creo que tenemos que reenfocarnos. Yo me quiero reenfocar. ¿Qué impide? Le dijo, que yo sea bautizado, le dijo el eunuco. Si en esta mañana se levantara alguien clamando, ahora no porque está vacío, pero nos iríamos al Ebro. ¿Podríamos ir? ¿Alguien conoce algún sitio? Yo no conozco el río para nada. Si lo bautizo en cualquier sitio que yo elija, nos vamos con el Señor. No conozco. Pisamos aquí, nos vamos los dos y nos quedamos ahí enfangados. Pero si hay alguien, pues ¿por qué no? Yo no sé cuánto se rasgarán las vestiduras al escuchar esto. El tiempo se ha cumplido, el reino ha llegado y se puede entrar. Es la noticia, se puede entrar. Y esa es la manera de entrar al reino. Cuando el corazón está quebrantado, cuando hay un reconocimiento de quién es Jesucristo. Y no sé nada más, pero yo sé quién es Él. Yo sé quién es Él. Yo sé que me ha salvado. En mi alma yo he experimentado que el Evangelio lo creemos por lo que las Escrituras dicen. No, la base de nuestra salvación está en la Escritura, no en nuestra experiencia. Ahora, nosotros experimentamos la Escritura, ¿estás de acuerdo? A los otros 35 se los tengo que explicar otra vez. Se puede entrar. Vamos a leer otra historia. Lucas 15, un poquito antes. Versículo 11. También dijo, un hombre tenía 2 hijos y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. Era costumbre. A veces hemos pensado e incluso dicho, y hay que ver que es poca vergüenza pedirle al padre la herencia antes de morir. En este tiempo y en el contexto en el que acontece, eso funcionaba así. Y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, al cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como... Pero el padre dijo a su siervo, sacad el mejor vestido y vestirle, ponedle un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta. Aleluya. Porque mi hijo muerto era, ya ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Aleluya. Y su hijo mayor, que estaba en el campo, cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello.
Y él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo, Padre, he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. ¿Quiénes entran al reino de los cielos? ¿Quiénes entran al reino de los cielos? Aquellos que reconocen su condición, aquellos que rectifican, aquellos que se dan cuenta y son conscientes de la grandeza del Salvador y de la pequeñez de la condición humana. El orgullo le impidió entrar a la fiesta al hermano mayor. Y es que el orgullo es como el mal aliento, que el último que se da cuenta es el que lo padece. Él estaba con que era aquello lo que, y incluso le falta el respeto al padre, diciéndole cómo estaba gestionando, cuando el padre le estaba diciendo de que todo lo que tenía era de él. El tiempo se ha cumplido, el reino ha llegado. Arrepentíos, cambiad la forma de pensar, ese cambio de mente, esa metanoia, cambio de mente. Cambiamos de dirección, pero que cambiamos de mente. Ya nuestra vida no está enfocada en los valores y principios que nos movían antes, si es que teníamos algún valor o principio. Ahora es diferente. Hay un arrepentimiento para entrar y hay un arrepentimiento para continuar. La vida como creyente es una vida que se caracteriza por el continuo arrepentimiento. No es que estamos flagelándonos, no, sino que estamos siendo conscientes de nuestra realidad delante de Dios cada día. Por eso la necesidad de venir delante de Dios cada día, para contrastar nuestros pensamientos con los pensamientos de Él, nuestros caminos con los caminos de Él, para poder rectificar, sea la responsabilidad que tengas en el cuerpo de Jesucristo, sea cual sea la responsabilidad que tengas. ¿Por qué? El cuarto punto dice, creed en el Evangelio. Creed en el Evangelio. Hay un arrepentimiento, de eso hemos escuchado hablar y aún tenemos que profundizar más, pero es un arrepentimiento para entrar y es un arrepentimiento para continuar. Porque si no podemos hacer de nuestra relación con Dios una religión de Dios. Y eso puede dañar y va a hacer que nuestra vida perezca. Ahora dice al final, creed en el Evangelio, ¿viste? El tiempo se ha acercado, el tiempo se ha cumplido, el reino ha llegado. Arrepentidos, dice, creed en el Evangelio. Vámonos a Gálatas, porque evangelios, ¿cuántos hay, hermanos? Uno. El Evangelio de Jesucristo es uno. Gálatas 1, versículo 6, del 6 al 10. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Está hablando Pablo a los Gálatas, les está diciendo, es que me he quedado flipado, si escribiría hoy Pablo, me he quedado flipado. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Ya su corazón habían dejado de mirar a aquel el cual había rescatado su vida. Dice, no que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Jesucristo. Dice, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema.
como antes hemos dicho también, ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Hermano, hace más de 2000 años y el evangelio está siendo continuamente amenazado. Estamos en una situación social, nosotros, nuestra nación, yo sé que en general, pero nuestra nación por nuestra historia, el evangelio está siendo amenazado se intenta adulterar cuando nos hablan del ecumenismo. Ojo, en Canarias hay un dicho que dice, ojo a la boya que pica la caballa. Si tú vas a pescar tienes que estar atento, pues si no se come la carnada. Ojo a la boya que pica la caballa. No hay otro evangelio. Vámonos un poco más adelante, después dice, en el 2:11, dice, claro, cuando pienses en abandonar, escuché, estaban en casa y tú sabes esas veces que estás mirando la tele, pero estás lejos, no estás allí. Y dice el comercial, el anuncio, dice, cuando pienses en abandonar, recuerda por qué estás aquí. Y me iluminó. No sé de qué es el anuncio. Si lo escuchas Javier, era de un coche o era de un, no sé. Pero me hizo levantar las cejas. Cuando pienses en abandonar, recuerda por qué estás aquí. Mira qué le pasa a Pablo. Que Pablo las pasó bien difícil por seguir a aquel que lo salvó, a Jesucristo. En el 2:11, pero cuando vino Pedro a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de la circuncisión. Es decir, que Pedro tenía una doblez ahí. Cuando no estaba con los judíos, comía con los gentiles, y cuando llegaban los gentiles, se echaba para atrás. Y Pablo le tosió a Pedro. Escucha, que Pedro sintió el cosquilleo de las olas caminando por las aguas. Con Jesús, si eres tú, di que vaya. Y Pedro estuvo sentado con Jesús noches y noches y cenando y escuchando. Y ahora Pablo le tose a Pedro y le dice, no, lo tuyo es de condenar. Es decir, que estamos puestos por un tiempo en el lugar que Dios nos pone para hacer lo que Dios quiere hacer. Y después que haga con nosotros lo que quiera. Yo quiero llegar a la meta. ¿Amén? Yo quiero llegar. Pero, que no, el versículo según San Javier, TV. Cuando pienses en abandonar, recuerda por qué estás aquí. ¿Por qué lo digo? Porque hay momentos en el que la cosa se pone difícil y uno quiere salir de la ecuación. Y sabes, es Dios el que marca los tiempos. Y necesitamos estar, habla con los profetas cuando los veas, y si no, lee cómo lo pasaban y cómo terminaron muchos de ellos. ¿Por qué? Por estar en la ecuación. La decisión es ya, el reino ha llegado ya. Jesús es el centro del evangelio, no hay otro evangelio. Necesitamos ese arrepentirnos, arrepentirnos para entrar y ese arrepentirnos para continuar. Y eso no está reñido con una vida de gozo. Pablo está preso y habla de regocijaos, otra vez os digo regocijaos. No está reñido el gozo de Dios con las circunstancias que estamos viviendo. Las buenas noticias de salvación tenemos que proclamarlas, pero necesitamos proclamarlas con el conocimiento de la profundidad del evangelio. No nos conformemos con lo que ya sabemos. ¿Qué habló esta mañana? No nos conformemos con lo que sabemos.
profundicemos en ese mensaje del Evangelio, que el tiempo se ha cumplido, que tenemos que comunicar que el tiempo se ha cumplido, que no hay que esperar más. ¿A qué vamos a esperar a tanto entretenimiento? Yo estaba en casa pensando cómo eran los entretenimientos del tiempo de Jesús. ¿Cómo eran? Porque ahora tenemos entretenimiento hasta soñando, yo creo. No lo digas, pero ¿qué es lo primero que haces cuando te despiertas? Y le puse el cargador y no se cargó, se lo puse mal. Y ahora tengo 30 nada más y ahora... Si no nos enfocamos, si no sabemos el propósito por el cual estamos aquí, vamos a errar el tiro. Las almas se están perdiendo. Aún nosotros mismos somos capaces de vivir otro evangelio. Por lo que necesitamos un reset. Necesitamos volver a sentarnos con el Maestro, a escuchar tranquilamente las enseñanzas del Maestro. Bendito Dios, en el nombre de Jesucristo yo quiero darte las gracias. Gracias por tu fidelidad con nuestras vidas. Gracias por tu misericordia. Gracias, oh Dios mío, por iluminar nuestros corazones y permitir verte, Señor, y permitir, oh Dios mío, acercarnos a ti y alcanzar esa gracia, ese perdón, Señor, que nuestra alma tanto anhelaba y no sabía, Señor. Yo te ruego en esta mañana, si hay alguien en este lugar, oh Dios, que no te conoce, que aún no ha decidido por ti, oh Dios, que tú vengas y tú le hables en la intimidad, Señor. Tú provoques ese deseo de buscarte, Señor, y ese deseo de poderte conocer, oh Dios mío, para comunicar esa salvación tan grande. Yo te doy las gracias, oh Dios, por el tiempo en el que estamos viviendo. Gracias incluso por las dificultades, pero sobre todo gracias por la libertad que aún tenemos, Señor. Ayúdanos a aprovechar esta libertad, Señor. Y enséñanos, Señor, muéstranos aún más profundamente el camino, Señor, por donde debemos andar. Gracias, oh Dios mío, por esta congregación. Gracias por cada uno de los hermanos que aquí están, Señor. Yo los bendigo, Señor, y te doy las gracias, oh Dios mío, por sus vidas, Señor. En el nombre de Jesucristo. Amén.